Plegaria del caminante del sendero de la vida. Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto. que no sean los que yo mismo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo. Retira de mi mente el pesimismo. Llena mi corazón de fe. Llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. Dame fuerzas para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das. La paz que me das. Concédeme compartirla con los que me rodean. Concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitirme, Señor. Permitirme, Señor, Que todo lo que me rodea. que todo lo que me rodea, Las plantas. los animales y la humanidad. y la humanidad, Vean en mí un compañero de viaje. vean en mí un compañero de viaje, Un hermano. y sobre todo un amigo. un amigo. Permitidme, Señor. Permitidme, Señor, Que a donde yo llegue o donde esté. que a donde yo llegue o donde esté, También llegue y esté la paz. también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor. Permitidme, Señor, Que mis miradas. que mis miradas, Mis palabras. Y mis mis hechos no sean para herir a nadie. no sean para herir a nadie, Sino para consolar. sino para consolar, Para animar. para animar, Y sobre todo para y enseñar. sobre todo para enseñar. Que no tengan motivos para decir. Que no tengan motivos para decir Que yo he sido su destructor. que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor. Permitidme, Señor, Que en mi camino mi pie no resbale. que en mi camino mi pie no resbale, Que esté firme. que esté firme, Que deje una huella impregnada de seguridad. que dé una huella impregnada de seguridad, De altruismo y de fe. de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia Tengo un Padre que me ama. tengo un Padre que me ama, Una Madre que me guía. una Madre que me guía, Y un Cristo que me y salva. un Cristo que me salva. Dios. Dios. Pueden sentarse, apreciados hermanos. Hermanas y hermanos, pasen de apreciar. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, como ustedes saben, pues desde el año pasado se está haciendo unos estudios, ¿verdad? De la Biblia gnóstica, Cristo y Sofía. Y bueno, también algunos hermanos plantearon, se sugirió hacer también unos estudios de Tarot y Cábala. Esto está amparado en un boletín del venerable maestro Lange, donde él dice que las comunidades gnósticas deben reunirse para estudiar la doctrina. Y en ese boletín él recomienda varios libros. Dentro de esos libros recomienda la Biblia gnóstica, que ya la empezamos a estudiar, creo que este es el cuarto estudio que hacemos. Y también dentro de esos libros recomienda Tarot y Cábala, Manifiesto Perfecto, La Gran Rebelión, El Libro Amarillo, Logos Mantra Anteuria. Y eso es lo bonito, que el pueblo, dice el maestro, se reúne a estudiar su doctrina y especialmente a estudiar los libros, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, bueno, tratando de hacer caso, digámoslo así, o tratando de ser obedientes con eso que plantea el maestro. A veces se puede hacer en los santuarios, a veces no. De igual manera, pues hemos querido hacerlos en estos lugares que son especiales para que, bueno, nos podamos reunir todos. Ustedes saben que estos lugares son del pueblo gnóstico del mundo. Pues aquí venimos los que estamos más cerca, ¿no? Aquí en el departamento de Santander, pero de igual manera esto es para todo el pueblo de Colombia. Entonces
Entonces les agradecemos, ¿verdad?, por estar aquí, por venir al cuarto estudio de Piti y Sofía, y como habíamos dicho por ahí, iniciaremos también ya al final la apertura de Tarot y Cábala. Bueno, ya les estaremos diciendo cuándo sería la próxima reunión en este lugar. Siempre la hacemos, por supuesto, aprovechando que haya día de templo, en este caso, que haya trabajo ritual de medicina, para que aprovechemos entonces el estudio en la mañana, que nos integremos con estos sagrados lugares y aprovechemos y asistamos al sagrado templo. Igualmente, pues, expresamos un cordial saludo a la señora Gladys, que está aquí presente, presidente administrativo nacional de Colombia, de igual manera para los hermanos misioneros nacionales que están presentes, para las hermanas Isis, para los hermanos sacerdotes, y bueno, hermanas y hermanos en general, muchas gracias por asistir a esta convocación, y bueno, vamos a iniciar el estudio. Bien, entonces, seguimos con Piti y Sofía. Bueno, queremos darle la bienvenida a don Alejandro. Primera vez que viene don Alejandro a este lugar, ¿no? Claro, porque ¿cuánto tiempo tiene de consagrado? Tiene menos, 15 días, ya tiene los 15 días, sí. Más o menos. Bienvenido. Bienvenido al lugar. ¿Cómo le parece el lugar? Bonito, ahí va conociendo los demás santuarios. La idea es que conozca. A propósito, pues para todos, me adelanto un poquito, pues a los que están invitados, ¿verdad? Los que puedan asistir, ojalá la mayoría, ya que el martes el 27, entonces don Alejandro, para que conozca el templo de Misterios Mayores de la Actividad, que es el templo principal de Colombia. Siempre le digo aquí a todos los hermanos de la diócesis que circundan aquí el templo, que son privilegiadas, porque miren que muchas personas que son de diócesis más lejanas, ¿verdad?, para ir al templo, por ejemplo, los que vienen de la costa, los que vienen del Caquetá, o los que vienen del Urabá, eso mínimo nos gastamos por ahí como muy bajito, por ahí como 500.000 pesos. Y hay que salir, no, por ahí pasó, y hay que salir un día antes. Nosotros los que estamos aquí cerca, ¿cierto? Yo creo que no tenemos que salir un día antes. Yo creo que si madrugamos, ¿verdad?, llegamos a las 10 de la instrucción. Y por ahí depende, lo que estén más cerca, que estén en Bucaramanga, en la zona metropolitana, ¿cuánto vale si se va en buseta, si no tienen la moto el carro? ¿Cuánto vale la como 5.000, 4.000? Imagínense. Entonces, y bueno, y si compran el almuercito allá, pero bueno, por ahí póngale que se gaste por ahí, si a mucho, 50.000, yo creo que menos, ¿verdad? Por ahí 35.000, pongamos. Bueno, entonces imagínense, comparado con los de 500.000 que vienen de por allá lejos y salen un día antes, entonces ustedes son privilegiados. Entonces les invitamos, porque no solamente este 27, recuerden de que tenemos fiestas mayores, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y hay cadena de la Candelaria, una cadena especial. Los que no han asistido a esta cadena están invitados. De igual manera, recuerden que la última misa que hubo, el hermano Abad de Héctor Cardona invitó para que asistiéramos a esa cadena. Y el 4 de febrero, ¿cierto?, tenemos otra vez otra misa, Santa Misa Gnóstica, y esta mayor celebramos, ¿verdad?, un año más de la era. Entonces, queríamos aprovechar para que no se nos olvidara, de pronto adentro, que alguien, si me acuerdo, lo diré nuevamente, para que todos estemos pendientes y podamos ir al templo. Sabemos que hay hermanos que de pronto, por algunas situaciones, tal vez por trabajo no puedan ir, pero lo importante es que asistan a sus santuarios o a los santuarios donde vaya a haber la actividad. Bien, apreciado hermano, entonces vamos a seguir el estudio. ¿Alguien se acuerda dónde quedamos? No me acuerdo. Bueno, de igual manera para el hermano Alejandro, que está recién ingresado, y para los hermanos que, bueno, tienen de pronto menos tiempo de estar en la segunda cámara, estamos estudiando este libro, ¿verdad? Este libro, pues, es la Piti y Sofía, el cual es la Biblia gnóstica. Nos dice el venerable maestro Samael, cuando entregó este libro, allá en el Congreso de Guadalajara, dice el maestro que este libro revolucionaría las bases del mundo. Dice el venerable maestro Lasmi, que el maestro siempre habla en clave, ¿no? No solamente se refiere al mundo en general, sino se refiere al mundo espiritual de cada persona, porque cada persona es un mundo, y lo que vale es lo que cada quien realiza. Pero dice el maestro Lasmi,
va a ser muy difícil cumplir el maestro y que la filosofía revolucione las ejes del mundo si no lo estudiamos. Por lo tanto, él invita a estudiar. Dice el venerable maestro Larmi, en ningún momento le estamos quitando méritos a la Biblia hebraica, a la Biblia cristiana que le llamamos. Dice él, también esa es una Biblia gnóstica. ¿Por qué? Porque esos libros fueron escritos por gnósticos. Por algunos, bueno, se le atribuyen a algunos profetas, se le atribuyen a los apóstoles, ¿verdad? Claro, son discípulos de los discípulos. Pero todos esos libros, en este caso, la Biblia hebraica, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y bueno, la Biblia en general, que nosotros conocemos con el Nuevo Testamento, también es un libro gnóstico. Hay que estudiarlo. Debe ser estudiado. La diferencia, dice el maestro, es que este libro, o en este libro, está contenido todo el drama. Mientras que en la Biblia, que nosotros también tenemos, y que hay que estudiarla, y que también es gnóstica, hay enseñanzas diversas. Entonces, el maestro Larmi planteó para todo el pueblo que por orden de la venerable logia blanca, cada vez que hubiera santa unción, el sacerdote de turno debería leer un capítulo, así inició, de este libro. Pero entonces el maestro dice, bueno, pero es que un capítulo es mucho, porque hay capítulos que son larguísimos, ¿no? Si un capítulo, ya van siendo las 8 y todavía no ha empezado a leer. Entonces dice el maestro que, bueno, se acordó con los maestros de la Blanca Hermandad que por lo menos se leyeran 2 páginas. Y esa es la que uno intenta leer cada vez que hay santa unción, ¿verdad? Pero mire que el maestro dice que la técnica para hacerlo, cuando estamos en el santuario, que hay santa unción, es que el sacerdote simplemente se concentre, abra y lea. Esa es la técnica, ¿verdad? Al principio, cuando empezó, dice, no, a mí no me consta, yo todavía no era sacerdote. Dice que hay sacerdotes que envían un papelito, ¿verdad? Porque era muy difícil interpretar, ya creo que nos hemos ido un poquito acostumbrando, de tantos años hemos ido entendiendo un poquito, ¿verdad? Pero el maestro dice que no, que se abre al azar. Es lógico que como uno le pone la lógica, casi siempre uno la abre pues por aquí, o por aquí, o por aquí. Casi nadie la abre a lo último. Inclusive el maestro Samael no alcanzó a develar lo último. Pues lo último no está develado. Es difícil. Pero bueno, tampoco es que sea imposible porque más o menos lleva la misma línea de las revelaciones que el maestro dio anteriormente. Entonces casi siempre los sacerdotes la abrimos casi siempre de la mitad hacia adelante. ¿De dónde la abre, Fraco? Las últimas páginas. Las últimas páginas. Bueno, la última página, por eso es que la última página aparece en limpias. Bien, entonces dice el maestro que esas 2 páginas que el sacerdote abre, a veces pueden coincidir. Hay veces que hay santuarios que a veces un sábado se abre y el próximo sábado abren las mismas, ¿verdad? Puede ser. Pero dice el maestro que allí dentro de un santuario nada, porque nada es casualidad. Él dice que las 2 páginas que se leen, dice el maestro Larmi, está relacionado con el proceso del santuario en ese momento. De todos los que estamos allí, por eso es importante. Y ay, otra vez volví a salir la misma, como que la tiene marcada, no. Tal vez me están insistiendo de que tengamos atención a eso que se está leyendo en esas 2 páginas. Entonces el sacerdote, dice el maestro, más o menos, en unos 5 minutos, que no sea tanto tiempo, trata de darle una aclaración o explicación de lo que ha revelado el maestro, ¿verdad? Porque es de lo que revela el maestro, no de lo que yo crea o lo que yo considere. Entonces, por eso acá es muy difícil, porque como acá el maestro no lo ha revelado, va a quedar muy difícil interpretar. Algunas cosas ya uno más o menos va entendiendo, pero lo importante acá es de lo que enseña el maestro. Ahora bien, para recordar para todos, en especial para don Alejandro que está recién ingresado, este libro, el Piti Sofía, hay personas que han creído, o de pronto se malentiende, piensan que es un libro que escribió el maestro Samael. Recuerden que este libro no lo escribió el maestro Samael, este es un libro antiquísimo, muy antiguo, de los antiguos gnósticos, ¿sí? Más o menos del primero, segundo, tercer siglo del cristianismo primitivo. Lo que hace el maestro Samael es develar. ¿Por qué develarlo? Porque él está escrito, ¿cierto?,
en esa técnica que utilizaban los antiguos, que es una técnica, que así la Biblia también gran parte está escrita en ella, que son ¿qué? Parábolas, simbolismo. Entonces no es literal. El maestro lo que hace es develar. Dice la historia, de pronto lo han escuchado, que el maestro para develar este libro meditaba 7 horas. 7 horas al día. Dice, traía la información de los mundos superiores y bueno, trataba de buscar las palabras más adecuadas para poder plasmarla y que el pueblo entendiera. Al maestro Samael le hacen esa pregunta en México, le dicen, maestro, ¿qué es lo más difícil para usted escribir los libros? Y dice, lo más difícil es encontrar las palabras exactas aquí en el mundo físico para que el pueblo me entienda. Porque allá arriba en los mundos superiores la enseñanza no se da así como la hablamos nosotros aquí. Pero él dice, me toca a través de la meditación, me toca mirar cómo coloco eso para que la gente me entienda. Y aún así él escribe en síntesis, imagínense. ¿Ya han escuchado? Él es el maestro de la síntesis. Eso quiere decir que en 3, 4 palabritas detrás de eso hay un mundo de enseñanza. Pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero por eso la idea es estudiar. Entonces, si es difícil así, estudiando, ahora como queda si no la estudiamos. Entonces, por eso, la idea es estudiar. Entonces, como decíamos, como en el santuario, pues, se abre, se la lee, trata de hacer una pequeña interpretación de la enseñanza, pero la idea de lo que estamos haciendo acá, don Alejo, y los hermanos, recordemos, es que la estamos estudiando desde el principio. Yo creo que terminaremos por ahí en unos 3 siglos, ¿verdad? Pero esa es la idea, rapidito ahí, por ahí le vamos haciendo. Porque el sacerdote la abre, simplemente donde él sienta que la deba, abre. Entonces, bueno, este libro, decíamos, es un libro muy antiguo y es atribuido a un maestro gnóstico, que lo cita el maestro Samael, inclusive lo cita la ciencia histórica que habla de la gnosis, que no tiene nada que ver con nosotros los gnósticos. La ciencia histórica lo cita y dice que este libro es atribuido a un señor conocido en la historia como San Valentín o Valentín. Ese San Valentín, al que se le atribuye esta enseñanza, es el mismo que de pronto sí lo habremos escuchado, que en la fiesta ya de los gringos, de los americanos, ¿cierto? Se celebra un día que se llama San Valentín, ¿verdad? El 14 de febrero, pero claro, aquí ya creo que lo estamos trayendo, ya que en Colombia también. Pero en Venezuela creo que sí lo tenían desde hace tiempo. Aquí en Colombia eso es como más nuevo, ¿no? Bueno, entonces San Valentín habla del amor, y ese es un día especial al amor, ¿verdad? ¿Y por qué hablaba de eso? Eso lo dice el maestro Samael, porque él enseñaba los misterios del amor. Ya ustedes saben cuáles son, los misterios de la alquimia sexual. Él se centraba en sus enseñanzas en él. Entonces él tenía un grupo, unos discípulos, ¿verdad? Que el maestro lo cita, y así lo cita la ciencia, eran conocidos como los valentinianos. Y a ellos se les atribuye este libro, y no solamente este libro, muchos otros libros sagrados que hay, y que por allí en algunas conferencias de tercera cámara o audio del maestro Samael, el maestro Samael cita esos libros. Dentro de eso, pues él cita que esta es la Biblia. No. Entonces aquí están las enseñanzas de Jesús el Cristo, enseñanzas de tipo esotéricas, ¿verdad? Que le dio a sus discípulos después de la resurrección. Entonces dice este libro, ya después eso lo estudiamos, ¿verdad? Pero para don Alejo, que primera vez que viene, dice este libro que después de la resurrección el maestro duró 11 años discurriendo, enseñando a los discípulos. Mire que la Biblia cristiana depende, porque según el Evangelio cambia. Ahorita pues, para decirlo de memoria muy difícil. Si no estoy mal, creo que el Evangelio de Mateo solo dura 24 horas en la tierra y hace la ascensión. Pero si no estoy mal, en otro de los evangelios dura, que es la que más conocemos, ¿cuántos días supuestamente dura después de la resurrección antes de la Epifanía? 40 días. Pero mire que ni en los mismos evangelios, lean, porque hay que estudiarlo, eso es un gnosis, ni en los mismos evangelios está de acuerdo cuánto tiempo dura en la tierra. Es lógico que todo esto va más allá de lo físico.
No es solo pensar que sí, el maestro estuvo allí físicamente con los discípulos durante 40 días o durante 11 años. Eso tiene una trascendencia muy trascendental, valga la redundancia, de estas enseñanzas. Entonces, estas enseñanzas, vuelvo y repito, son las enseñanzas que se le atribuyen a Jesús el Cristo, que le da a sus discípulos después de la resurrección. Y su eje central es los misterios de Pistisofía. Pistisofía, ya todos hemos estudiado, ¿verdad? En nosotros es la misma conciencia, la misma esencia, que descendió de los aeones superiores, bajó al caos y nuevamente debe regresar. Entonces, ¿quién es Pistisofía? Nosotros, somos nosotros. Entonces, aquí en este libro está decodificada la enseñanza de qué es lo que debemos hacer, y el maestro lo develó, eso lo entendemos, para regresar al mar. ¿Había hablado alguna vez, había escuchado de Pistisofía alguna vez? No. Pero si habían escuchado hablar de los evangelios apócrifos. ¿Algunos? Este libro pues, es considerado apócrifo. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir, básicamente, que no son aceptados por la Iglesia católica. Es decir, cuando ellos armaron su canon de los libros que conforman su Biblia, la Biblia cristiana, ellos excluyeron muchos libros. Dentro de esos, todos los que escribieron, es lo que ellos le llaman libros apócrifos. Y dentro de esos apócrifos, hay apócrifos gnósticos. ¿Por qué la ciencia le llama gnóstica? Porque el gnosticismo, así como lo vieron en primera cámara, busca la sabiduría interna, interior. Y cada vez que habla aquí este libro del conocimiento interno, es considerado un libro gnóstico. Bien, entonces vamos a mirar la página donde quedamos la vez pasada para seguir haciendo pues, el análisis. La idea es que ustedes participen, especialmente los hermanos sacerdotes y todos los hermanos, no se preocupen lo que ustedes consideren, más que todo lógico donde el maestro da las aclaraciones. Bueno, recuerdan que la última vez que estuvimos los que participaron, se estuvo hablando de los misterios de Lucifer, de la danza del ungido y del bafómetro. Entonces más o menos quedamos por aquí, la 26, 27. Por aquí quedamos. Bueno. Por aquí quedamos, ya recuerdo, más o menos por aquí. Dice, el Cristo íntimo debe pelear contra los poderes del bien y del mal. Ya todos entendemos qué es el Cristo íntimo, ¿verdad? ¿Qué es el Cristo íntimo? ¿O qué se entiende por el Cristo íntimo? Es el ser, ¿verdad? Dentro del sol. El ser, dice el maestro, es un ejército de niños, tiene muchas partes. Porque alguien podría decir, bueno, si el ser, y el ser no es Chomar, o el ser no es Keter, o el ser no es Chesed, él tiene muchas partes. Pero en el fondo, él es unidad múltiple, perfecta, ¿verdad? Entonces sí, está relacionado con el ser, ¿verdad? Pero entonces él debe pelear contra los poderes del bien y del mal. Entonces, ¿pero cómo así? Contra los del mal, es cierto, ¿verdad? Pero contra los del bien, ¿qué dicen? Lo que ustedes opinan. A propósito, este tipo de estudios no es una conferencia que da el instructor que se para aquí. No lo hicimos hoy así porque siempre hablamos en mesa redonda, pero es una participación de todos. Pues don Fabio, el maestro en algunas de sus obras él habla de que todo en su lugar o lo que está en su correcto equilibrio es lo que está bien, ¿cierto? Porque, por ejemplo, uno puede tener un valor del alma, una virtud, pero si usted la saca fuera del lugar, pues se le convierte luego más adelante en un obstáculo en el camino. Entonces, yo considero que es a eso lo que se puede referir, que de pronto tratar de poner cada cosa como en su lugar. Muy bien, mira lo que dice el hermano, así lo dice el maestro, en este camino una bella virtud, ¿cierto?, se convierte en un obstáculo.
y es una bella virtud. Está muy bien. ¿Quién más aporta? Debe luchar contra los poderes del bien y contra los poderes del mal. Por ejemplo, el maestro dice que el bien y el mal no existen, sino que existe lo justo, ¿no? Entonces, debe uno salirse del bien y del mal. Exacto, de lo que uno cree que es el bien. Porque, exacto, el bien y el mal no existen, pero uno tiene muchas creencias de lo que es el bien. En un libro que se llama El corazón del maestro, si no me falla la memoria, que es de Salazar Bañol, que habla de las historias del maestro Samael, o el superhombre, me parece que es un superhombre. Dice que un día estaban almorzando con el maestro Samael, pues yo entiendo que en un lugar pues como que abierto, ¿no? Porque él dice que mientras estaban almorzando, bueno, estaban comiendo, él dice que había un nido con unos, ¿cómo se llama? Pajaritos, milloncitos. Y él dice que venía un gato a comerse. Entonces dice que el discípulo se paró y fue inmediatamente a impedir de que el gato se comiera los pajaritos. Y entonces el maestro le dijo, en este momento se te ha expresado un yo bueno. Le dijo el maestro. Dice, maestro, pero es que estaba defendiendo los pajaritos. Y él dice, no, porque igual esa, la que la estaba cazando era una gata y ella se los iba a llevar a sus bebecitos. Entonces él dice que mire lo que es la naturaleza, por eso le llaman terror de amor y ley. La naturaleza es así. Entonces él dice que se le expresó un yo bueno, ¿verdad? Claro, no eran los de la casa, ¿verdad? Algo que estaba pues, en la naturaleza. Entonces uno tiene muchos conceptos, no me refiero a eso, porque está bonito, pues proteger los pajaritos. Pero tienen que ir a mirar cómo le da de comer al gatito. Uno tiene muchos conceptos que aparentemente son buenos, pero en el fondo que es bueno y que es malo. Él violaría la ley del todo. Sí, Hay una ley, eso es una ley de la naturaleza. Y dice el maestro que uno tiene que ir más allá del bien y del mal. Y está la senda, el filo de la navaja. Y prácticamente, ¿cómo es esa senda? Tienen que trasegar. Que es la que habla y toca ir más allá de eso. hay una parte donde el maestro Lamy, hay un jovencito, eso está en un audio, un joven le dice, maestro, yo quisiera pues seguir la gnosis, seguir el camino gnóstico, etcétera, pero mi abuela le dice más o menos, uno le entiende, dice que es católica y ella pues me prohíbe. Entonces el maestro le dice, ¿qué fue primero? ¿La gnosis o su abuela? Entonces uno diría, pues la abuela, ¿verdad? Porque si conoció la gnosis, pongámosle que tenga 14 años, pues primero fue la abuela. El maestro dice, no, la gnosis es primero. Porque no se está refiriendo a la institución. ¿A qué se refiere? No está dentro de nosotros. Se refiere al ser. Recuerden que el verdadero gnóstico es el ser. Y la verdadera gnosis está en nuestra conciencia. Simplemente regresamos por andar desordenados. No hemos hecho lo que tenemos que hacer. Pero la gnosis siempre ha sido y siempre será. Porque es el Dios interno de la propia persona. Entonces, ven, en ese ejemplo, claro, quien no estudia a fondo, ir más allá de los conceptos, uno diría, no, pero primero es la abuela porque es la lógica, es el bien, ¿cierto? Pero cuando estudia más a fondo desbarata eso. Pero ahora no podemos seguir con la mente que piensa que primero es la abuela, ahora con la mente que dice, entonces me voy y abandono a la abuela, porque estaría haciendo lo mismo. O sea, Lo que nos invita a la gnosis es a reventar todos esos conceptos y a buscar el equilibrio. ¿Cierto? Que todo esté en su lugar. Porque muchas veces la gente dice, sí, claro, primero es la gnosis, pero abandona a la familia. Y si tiene hijos pequeños y los abandona, o tiene ya padres ancianos y dependen de él y los abandona, entonces está haciendo gnosis. No, tampoco. Tiene que hacer un equilibrio. Entonces, el Cristo íntimo o la conciencia íntima nos invita a eso, ¿verdad? Por eso ella lucha contra los poderes del bien y del mal. Lo que aparentemente creemos que está bien. Entonces, haciendo el planteamiento de lo que dijo el hermano Diego, así lo dice el maestro. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno es lo que está en su lugar. Malo es lo que está fuera de su lugar. Y es un ejemplo tan sencillo. Él dice, el agua es buena en su lugar para
de alistar los alimentos, para ducharse, para asearse, para soportar la sed. El agua es buena, pero ya el agua inundando una ciudad, inundando una casa, el agua es mala. El fuego es bueno en la cocina para calentar, pero ya dice el maestro, el fuego quemando los muebles, quemando la casa, el fuego sería malo. Él dice, ¿qué es bueno y qué es malo? No, eso son conceptos. Lo bueno es lo que está en su lugar, lo malo es lo que está fuera de su lugar. Por eso Diego lo decía poniendo el ejemplo del maestro. Una virtud es buena, ¿verdad? Una virtud, pero si no está en su lugar, Una virtud. se convierte en un estorbo. Muy bien. Entonces, por eso el Cristo íntimo, el ser, debe pelear contra los poderes del bien y del mal, ¿verdad? El Cristo íntimo está más allá del bien y del mal. Muy bien. El Cristo íntimo empuña la espada de la justicia cósmica. Los poderes del bien y del mal luchan entre sí ante los eventos crísticos, ¿verdad? Entonces mire que el bien y el mal, eso que llamamos bien y el mal, luchan, así se ve filosóficamente, para que nosotros no avancemos. Entonces todo eso lo debemos meditar muy profundamente, demasiado profundamente, porque hay cosas que supuestamente son buenas, pero nos atrasan el camino demasiado. Y hay cosas que también supuestamente son malas y también nos atrasan el camino. Entonces dice el maestro Lamy, no todo lo que parece bueno es bueno y no todo lo que parece malo es malo. Por eso todo merece un análisis demasiado profundo, muy profundo, y buscar el equilibrio, porque si no, pues va a ser demasiado difícil. Bien, debe cristalizar en el hombre las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. A ver, ¿quién nos recuerda cuáles son las tres fuerzas primarias de la naturaleza y el cosmos? Facilito, ¿verdad? Si la hemos escuchado, ¿cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están en la naturaleza, pero también están en el cosmos, porque ella lo cree todo. Ahora, nosotros estamos llamados el hombre. Recuerden cuando el maestro utiliza el término hombre, están los dos géneros, el varón y la dama. El hombre o nosotros algún día debemos encarnar las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. A eso estamos llamados. Cuando la persona encarna esas tres fuerzas, se le suele llamar aquí en la gnosis un cristificado. Un cristificado. Entonces, dice el maestro Samael, la doctrina gnóstica es la doctrina de la cristificación. Nosotros hemos venido a esta doctrina a encarnar a esas tres fuerzas. Es lógico, lo enseña el maestro, que para hacer eso nos gastamos varias existencias. Eso no se hace en una sola existencia. Se necesitan muchas existencias, demasiadas. Inclusive, las primeras existencias debe pasar la esencia por los diferentes signos zodiacales 7 veces por cada uno. Eso quiere decir que en las primeras existencias, ¿cuánto da 7 por 12? 84. Las primeras 84 vidas nadie se autorrealiza. Y bueno, y si ya estamos en la 108, nos pasamos demasiado, ¿no? ¿Qué dice don Jesús? Nos pasamos mucho, es cierto. Nos pasamos un poquito. Entonces, dice el maestro que eso es una preparación que hacemos adquiriendo todo el conocimiento, toda la sabiduría, para después de esas existencias hacer, primero que todo, pues, la encarnación del ser y posteriormente la cristificación. A eso hemos venido. Lo importante es que en esta vida no sabemos cuál sea, lo más probable es que sea la última, tal vez. Avancemos lo que más se pueda. Y eso es lo que más se pueda. Uno siempre, como vive en el mundo de la mente hace comparación. Entonces uno dice, pero solo para que lo hace por el maestro Lamy, un maestro Samuel, o de pronto ve por allá un directivo en el curso, de pronto lo podrán hacer ellos, pero yo no, porque no es una competencia. Cada quien va a avanzar lo que más pueda en su vida, porque es su propia vida. Eso no se compara los unos con los otros.
El que va más adelantado en esta vida es porque ha venido haciendo en muchas otras vidas. Nosotros debemos hacerlo igual. Y en esta existencia hacer lo que más podamos. Porque muchos dirán, si son solteros, no, pero yo he escuchado que para cristificación debe ser casado, debe crear cuerpos, despertar kundalini, hacer un montón de cosas. Y yo soy soltero, ¿cuándo hago eso? Pues en la otra existencia. Y en esta hacemos lo que más podamos. ¿Y cuántos de pronto no somos casados y tampoco llegamos a esos niveles? Porque cada quien va a hacer en su existencia lo que más puede. Y tal vez para el señor X lo que más pueda ha debido ser llegar a la tercera de mayores. Pero para el señor Y lo que más pueda ha debido ser llegar a la quinta de menores. Y como es lo que más pueda en esa vida, los dos tienen el mismo valor para la logia blanca. ¿Sí me hago entender? Entonces no nos comparemos con nadie, ni pensemos que si no soy casado, que no soy casado, que si eso está lejos, bienvenido. Cada quien va a avanzar lo que más pueda en esta vida. No sabemos, no estamos despiertos para saber cuál será el toque al cual debo llegar, si a menores o a mayores o a lo que sea. Pero hagamos lo que más podemos. Entonces, bienvenidos, sí, hagamos lo que más podamos en esta vida, en esta existencia. Eso es lo que nos sirve. No ponernos a soñar con cosas que de pronto son muy bonitas desde el punto de vista gnóstico, son fantasías, pero que no nos van a ser. Bien, entonces, repito, debe cristalizar el hombre las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Ya ustedes mismos lo han aclarado, son las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra, ¿verdad? Y los nombres que le den en cada cultura. Porque en todas las culturas aparecen las tres fuerzas con diferentes nombres, ¿verdad? ¿Cómo era que le decían en la cultura egipcia a esas tres fuerzas? Sí. ¿Y todo? No. Bueno, todo sí es un maestro, es un Cristo también, pero sí, Isis y yo. ¿Cómo era que le llaman o se le conocen por allá en los hindúes? Siempre se han conocido, no importa el nombre que se les dé. Para nosotros acá, que manejamos más que todo el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque como la gnosis es universal, vamos entendiendo todas esas cosas. Por eso cuando nosotros practicamos nuestros rituales, especialmente para Don Alejo, que está pues, recién consagrado, cuando nosotros practicamos los rituales, escuchamos hablar mucho de que en esos rituales se hablan de dioses egipcios. Y se habla de Isis, y se habla de Osiris, y bueno, se habla de Horus. Pero todo eso es la representación de nuestra propia obra. Entonces eso es importante, ir entendiendo, ¿verdad? No verlo solamente desde el punto de vista literal. Dice, el sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las tres fuerzas primarias. Entonces, vamos a recordar, tendríamos que saber, tratar de ir entendiendo qué es el sagrado sol absoluto. Eso que se llama sagrado sol absoluto quiere hacer que esas tres fuerzas primarias, que ya sabemos cuáles son, se cristalicen dentro de cada ser humano. Pero ¿cuál es ese sagrado sol absoluto? A ver, ¿quién lo ha leído del maestro? ¿O qué se entiende? Recuerden que es un diálogo. No se preocupen si lo que dicen no es correcto. De igual manera, aquí a veces aparece la respuesta. Perdón. No, el maestro como maestro no, porque un maestro es un maestro. Claro, lo que pasa es que el maestro Lasmi calma una fuerza que es una fuerza cósmica, es diferente. Pero sí, pero más allá, más abierto, ¿verdad? El sagrado sol absoluto. Ahí lo está diciendo. ¿Es el qué? No. Entonces de pronto ustedes han escuchado, sí, o sea, todo lo que ustedes dicen tiene relación, pero para entenderlo un poquito más acá, vamos a mirar cómo le explica el maestro de una forma sencilla. Ustedes han escuchado que existe algo que se llama el absoluto. ¿Sí lo han escuchado? A ver. Sí, está compuesto por tres aspectos. ¿Cuáles son? Ahí. Bien, ¿qué han entendido o qué más han leído de lo que es el absoluto? No hablamos del sagrado sol absoluto, sino el absoluto. ¿Qué es? Un bien. Bien. Sí. ¿Qué más? De salimos del predio como esencia. De donde salió todo, ¿verdad? Manifestar. Bien, es manifestado, no viene a la manifestación.
la conforman el 13avo ahora. A ver, Bueno, muy bien. ¿Qué dice? es que en continuo en un ritual hay una parte que dice solo absoluto anulato. Los espíritus con cabeza de gavilán alcanzarán el sagrado Anla. Anla. Alá es la entrada al absoluto. Entonces el absoluto es una región que dice el maestro que realmente no podríamos expresarla con palabras. Dice que está más allá de la mente, de los sentidos y de los afectos. Dice que está más allá, lo que hemos leído acá, del bien y del mal. Dice que no es ni el número, ni el peso, ni de la medida, pero que todas esas leyes salen de él. Bien, es el Dios inmanifestado, al cual, dice el maestro Samael, es el que Moisés se le prohibió que se le hiciera pintura, escultura, forma, etcétera, etcétera, y eso aparece en la Biblia, y por eso hay unos hermanos cristianos que critican a los católicos, y me imagino que de paso a nosotros, porque tenemos algunos símbolos y nos dicen que si tiene un crucifijo, si tiene una virgen, eso está mal, eso está re mal, ¿verdad? Porque a Dios no se le puede hacer ninguna imagen. ¿Qué se dijo? A Muy Elohim. bien, es correcto. A Elohim, las hermanas que asisten al trabajo de la cama, ¿cierto? Elinas Combi. Entonces, a ese Dios es el que no se le puede hacer ninguna representación, porque dice el maestro, es un despropósito tratar de darle forma a lo que no tiene forma. Es un despropósito tratar de antropomorfizar o darle una figura humana con barba y no sé qué a lo que no tiene forma. Entonces, a ese Dios es el que Moisés prohíbe que se le, buenos días, bienvenido, que se le haga cualquiera representación. Pero él se desdobla en otro Dios que se llama Elohim. Ese sí, el A ese sí se le hace, a ese sí se le hace forma. Entonces aparece el Espíritu Santo y le hacen una forma y ellos critican pero lo aceptan, que es una paloma. O a Jesús lo ponen como un cordero. Ahí dice el maestro en el libro amarillo claramente, dice que es aquello, porque queda No tiene forma. suspendido, porque eso no lo puede calcular la mente. Muy bien. Entonces, ya teniendo más o menos o recordando eso que dice el maestro, que el absoluto es algo que no podemos definir, ¿verdad? Dice el maestro, solo tocaría tratar de intuir su naturaleza, no más. Entonces resulta de que eso que estamos tratando de intuir, que se llama el absoluto, ¿cierto? Donde solo hay una ley, la ley del amor. Él llega y se desdobla, lo que ustedes han dicho. Ahí sol y ahí sol ahora. Entonces resulta que en esa manifestación él forma soles, pero son soles espirituales, no son soles físicos. Esos soles espirituales están en esa región que mostraron aquí que se llama Ain Sol Aún. Hay los soles espirituales. Esos soles espirituales, dice el maestro, son el basamento cuando de allí se desdobla el universo. Y el universo sí está formado por galaxias, y esas galaxias están formadas por Sol. Entonces recuerde cuando de pronto en primera cámara nos hablaron de los cosmos, ¿verdad? Primer cosmos, absoluto. Segundo cosmos, el universo. Luego ese universo tiene otro cosmos que es la galaxia. La galaxia tiene otro cosmos que es el sistema solar. Dentro del sistema solar hay otro cosmos que es el planeta Tierra. Y dentro de eso hay un cosmos que le llamamos microcosmos, que somos nosotros. Y dentro de nosotros hay otro cosmos que se llama tritocosmos, que son nuestros mundos infiernos y que también están en nuestro planeta. Entonces, allá en esa manifestación del absoluto, entonces él forma unos soles. Esos soles son el sagrado sol absoluto. Entonces, así como el universo tiene, dice el maestro Samael, toda su desdoblación, nosotros también. Porque el maestro dice que son varios absolutos. Está el absoluto del planeta, está el absoluto del sistema solar, está el absoluto de la galaxia, está el absoluto. Por eso dice el maestro que cuando llega la noche cósmica no es total para todas las galaxias. ¿Sí lo han escuchado? Dice el maestro, allá sepulcros, allá unas. Dice, hay sistemas solares o galaxias que están muriendo y entran a la noche cósmica. Hay otras que están naciendo. Entonces, dentro de nosotros sucede igual. Es decir, nosotros tenemos un sol sagrado absoluto, que es el Padre del Padre. Y Él quiere que nosotros se encarnen esas tres fuerzas. Entonces, cuando se refiere al sagrado sol absoluto,
se refiere a ese sol espiritual, que sustenta el universo, pero que nos sustenta a nosotros también. Y ese sagrado sol absoluto quiere que nosotros los humanos encarnemos las tres fuerzas para que regresemos a él. Por eso todas las mitologías antiguas hablan de que el hombre debe regresar al sol, convertirse en un hombre solar. Pero la gente piensa que, bueno, que se va físicamente para el sol y ya se va para allá se quema. Eso es candela. Bueno, claro, el maestro dice que no, que eso es un planeta. Pero entonces a eso se refiere, pero es al sol de la persona. Entonces el maestro dice, todo ser humano tiene una estrella. Esa estrella siempre le sonríe. Y esa estrella espera que nosotros algún día regresemos a ella. Ese sol sagrado absoluto dentro de la persona es un átomo súper divino. Ya nos adelantamos a Tarot y Cábala, el maestro en Tarot y Cábala le llama el Ein Sof Aún. Perdón, el Ein Sof para hispano. Y a él tenemos que regresar. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando escuchen hablar del sagrado sol absoluto, es una expresión del absoluto y es un sol espiritual. Y si hablamos del de nosotros, él espera que nosotros regresemos a él. Pero no podríamos regresar a él si no encarnamos las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Cuando la persona se autorrealiza, se cristifica, regresa a él. Listo, lo logró. Y cuando llegue la noche cósmica o la gran atalaya, él se ingresará al absoluto solar de donde se encuentra. Sí, es entendible, es demasiado difícil. Más o menos entendible. Bueno, Misterios. En ese último paso ya nos condensamos nosotros. Pero tan importante reflexionar es la noche cósmica. bueno, la hermana pregunta qué es la noche cósmica. A ver, ¿quién se acuerda o quién de lo que hemos leído del maestro? ¿No? ¿Qué es la noche cósmica? Donde ya comencé, y entonces ese sistema o lo que sea, porque nosotros también tenemos nuestra noche cósmica en un momento dado. Entonces, y recordemos que somos un microcosmos. Entonces, cuando ya entra como en un espacio del Dharma. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces, el maestro, claro, como dice la señora Alvarez, es más fácil verlo en el universo. Y es el maestro que hay sistemas solares que mueren. Cuando ellos mueren han entrado a la noche cósmica. ¿Por qué? Porque ya hicieron todo lo que debían hacer. Entonces, hablemos del planeta. De pronto creo que es más entendible, ¿verdad? A nosotros se nos ha enseñado, especialmente para los hermanos que tienen poco tiempo en la segunda cámara, se nos ha enseñado que nosotros nos encontramos en la quinta raza. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Claro. ¿Cómo es que llama esta raza esotéricamente? Aria. Aria, ¿verdad? Hay personas que, allá en una primera cámara, personas que de pronto han leído o han estudiado la historia y dicen, pero ¿cómo vamos a hacer los arios? Si Hitler formó una pelea con los arios y los arios son monos, ojos verdes, etcétera. Y ¿cómo voy a hacer yo ario si yo soy moreno, bajito, etcétera? El maestro dice, claro, eso no fue la concepción que ellos tuvieron, porque la raíz de la aria empezó en la raza nórdica. Y los nórdicos son así, por eso Hitler peleaba por eso, y estaba equivocado, hago el paréntesis, porque Hitler estudió el esoterismo, dice el maestro Samaya. La raza aria, o el aria, es una vibración que está en la sangre. Entonces todos somos arios, independiente que seamos negros, blancos, amarillos, altos, bajos, todos somos arios porque es una vibración de la sangre. Entonces estamos en la raza aria, ¿verdad? Que es la quinta, esotéricamente. Eso quiere decir que cada planeta se nos enseña que debe dar 7 razas, nos están falta 2. El día que el planeta dé las 7 razas y cumpla toda su función, entonces él entra a una noche cósmica. Eso es la noche cósmica. Y hay días cósmicos. ¿Cuándo empiezan los días cósmicos? Cuando empiezan los procesos de un planeta o de un sistema o de una galaxia. Entonces dice el maestro, hay noches cósmicas y días cósmicos. A las noches cósmicas se le conocen como las pralayas, ¿verdad? Y a los días cósmicos como los Mahambhata. Entonces, mire que esos términos son interesantes porque si uno los lee, a veces no los entendemos, ¿verdad? Pero en los estudios que se hacen en los santuarios, en las conferencias, por eso lo importante es asistir a las clases de los jueves, la conferencia de las 5, la escolaridad, porque allí, con tanto estudio, de pronto algo de eso dicen. Y ahí es donde uno va entendiendo, porque uno por sí solo, estudiando un libro, lee demasiado difícil. Entonces, por eso hacemos estos estudios, ¿verdad? Bien,
Entonces dice, el sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las tres fuerzas primarias. Bajo la constelación de la ballena se desarrolla el iniciado. Entonces, los antiguos esoteristas, iniciados, siempre han dicho que el iniciado se forma dentro del vientre del gran pez o bajo la constelación de la ballena. Eso es remitido de las historias bíblicas donde dice que había un profeta que se llamaba Jonás. ¿Cierto? Llegó Jehová y le dijo, mira, te voy a mandar a hacer misión por allá en Nínive, no me falla la memoria, ¿cierto? Él dijo, no, yo por allá no voy. ¿Qué pasa con los misioneros? Que a veces uno no quiere ir cuando lo mata. No, yo por allá no voy. Y entonces se lo comió, se lo tragó un gran pez. Y resulta que el pez después fue y lo vomitó allá en Nínive. Eso es esotérico, ¿no? Eso es esotérico. Entonces, por eso a veces uno le dice, muchachos, para que entonces hagan el curso de instructor. No, instructor, no tengo tiempo para eso. Venga, para que haga un curso de ISIS, no tengo tiempo para eso. Para que toca rogarle. Antes, en un tiempo pasado, ¿cierto? Hace muchos años, uno veía en los santuarios de que habían varios tipos que eran un día. Ahora toca buscarlos y perseguirlos y rogarles a ver si hacen un curso de sacerdote, un curso de ISIS, un curso de instructores locales, instructores locales. No sea que los vaya a tragar la ballena. Entonces, eso es simbólico, ¿verdad? El gran peso de la ballena es simbólico. Dice el maestro que eso es una constelación. Dice el maestro, porque aquí lo vamos a leer. ¿Qué significa eso para la simbología? Bien, la simbología es que uno debe desarrollarse dentro del vientre del gran pez. Entonces, no sé si han escuchado de pronto que muchas culturas antiguas hablaban de los hombres pez. Muchas hablaban de esa cultura. Entonces la gente, de ahí es donde salen muchos mitos, inclusive mitos de las sirenas, que claro, son elementales, otros pues son agregados y todo. Donde dicen que habían hombres mitad pez y mitad humano. Pero la simbología de eso, dice el maestro, es que la persona debe aprender a nadar, a bucear o a convertirse en un pez, porque es símbolo de la transmutación. Es decir, ven que los primeros cristianos, uno de los símbolos cristianos era un pez. Y por ahí los taxistas lo tienen, y hay un pececito y dentro del pececito dice Cristo o dice Jesús. Y dice el maestro que ese pez, si lo queremos también mirar, está relacionado con la era que pasó, la de Piscis, donde había el cristianismo. Ahí fue donde se expresó el maestro Jesús, pero hay que pescar hombres, ¿verdad? Era la gnosis, pero no era abierta como tiene que ser ahora en la era de Acuario. Entonces muchos dicen, bueno, pero ¿y por qué nunca dieron las cosas como eran? Y todo lo dicen en simbolismo, ¿y por qué si la gnosis era la que era? ¿Por qué no desde la época de Jesús? No, siempre lo hubo. Pero la cualidad de aquella era de Piscis, ¿cierto? Era que era más hermética. Dice el maestro, había mucho oscurantismo y había la gnosis, pero muy secreta. En la era de Acuario, la gnosis se hace totalmente abierta y pública para que la gente venga, porque es la última oportunidad. Me pasa ahorita como el ejemplo, ¿verdad? Antes los iniciados, que tal vez éramos nosotros mismos, teníamos que pasar por una cantidad de pruebas y buscar la enseñanza. Ahorita casi que nos llevan la enseñanza al celular, ¿cierto? Con la tecnotrónica y nos la meten por todo lado para que uno venga y así la gente no viene. Porque ahora en Acuario se hace abierta. Dice el maestro, la gnosis es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para nosotros. Entonces ese gran pez es el símbolo, y aquí lo vamos a leer, es un símbolo de Lucifer. ¿Por qué? Ya lo voy a leer aquí para que sea lo que está acá, ¿verdad? Dice, bajo la constelación de la ballena se desarrolla el inicial. Sin Lucifer, Baphomet, sería imposible la organización íntima del ser. Porque eso representa o simboliza una transformación. Por eso el gran pez, la ballena, se lo traga y después simbólicamente lo vomita. Entonces dice el maestro que nosotros debemos ser tragados por el mundo.
así como Jesús bajó 3 días a los mundos infiernos y luego fue vomitado por la tierra y apareció como un maestro resurrecto. Eso es simbólico. Por eso todo lo que leamos, especialmente en este libro, no lo veamos literal. Y lo dice Jesús, el Cristo, lo dice la Biblia. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre debe estar 3 días en el infierno. Bueno, ahí la palabra no es el infierno, depende de la versión de la Biblia, sino en las entrañas de la tierra, o algunas dicen en el Hades, y posteriormente resucitar. Entonces aquí habla de Lucifer Baphomet. Para los nuevos, ya recordemos que Lucifer no es el señor de los cachos y la cola, el demonio que anda por ahí asustando a la gente. Lucifer es una fuerza interior dentro de la persona que nos saca, y si nosotros no queremos hacer nada, nos une. Pero es la misma persona, es una fuerza. Entonces, cuando hablamos de Baphomet o Baphometo, o el Baphometo, recuerden, hemos citado, creo que en estos mismos estudios, una palabrita clave del maestro, porque da muchas explicaciones, donde dice que el misterio del Baphomet es la transformación, es transformarse. Entonces él dice, había un señor llamado Saulo, que perseguía a los cristianos. ¿Se acuerdan la historia de Pablo de Tarso? Y los perseguía y los mandaba a matar y tal. Se supone que iba supuestamente en un caballo y iba para Damasco, de que se le apareció Jesús. Y después que se le apareció Jesús, digo, pero ¿cómo así? Este sí es el verdadero Dios, y yo matando a sus discípulos. Y se convirtió en un discípulo, en un apóstol. Y dice el maestro Samael, he allí el misterio del Baphomet. Es decir, una transformación. Dice el maestro, así como la flor del loto saca su hermoso perfume y ellas son de los pantanos, y se transforma el lodo del pantano, lo transforma en una flor hermosa y en un bello aroma. Dice el maestro, he ahí el misterio del Baphomet. Entonces el simbolismo de ir a la constelación de la ballena o ser tragados por la ballena es que tenemos que transformarnos, morir en lo que siempre hemos sido para poder resucitar en el espíritu. Y ese misterio solo se logra a través de los misterios de Lucifer. Por eso el Baphomet, una de sus, porque son muchas, pero la que más conocemos, de la cita el maestro también, una de sus figuras, el maestro cita a Eliphas Levi, que fue el que creó esa figura, está en la joya número 15, entonces ahí aparece un Baphomet que tiene una cara maluca, una cara de macho cabrío, pero tiene un cuerpo humano, es andrógino, tiene un seno de mujer, de hombre, un brazo de hombre, un brazo de mujer, pero las piernas también las tiene de macho cabrío. Entonces es una transformación que está siendo iniciada. Es bestia porque tenemos el ego, pero es humano porque tenemos una fracción del alma humana, la esencia, Pistisofía. El día que logremos hacer la obra, entonces el diablo deja de ser diablo y se convierte en el ángel, que era el ángel más bello del Señor, era un querubín simbólico y que se cayó. ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces, a través del misterio de Lucifer, dejamos de ser diablos y nos convertimos en Lucifer. Recuerden que Lucifer, el problema son los cristianos, a nosotros mismos, que no conocemos el esoterismo. Y es clave, dice el maestro, se pusieron a hablar de la Biblia cuando ellos no son iniciados. Y el que no se inicia en los misterios no puede hablar de la Biblia, porque no va a entender nada. Entonces regaron un poco de cosas allí los hermanos con yoes, de pronto éramos nosotros mismos, los hermanos con yoes religiosos, hablar de religión y de misterio y dañaron todo. Entonces el concepto de hoy es que cuando hablan de Lucifer ven al diablo. Y resulta que si vamos al concepto cristiano de la Biblia, Lucifer todavía no era el diablo, Lucifer era el ángel. Por eso la palabra Lucifer viene del latín lucifero, que significa el portador de la luz, el señor de la luz, el ángel más bello, el querubín, el no sé cuándo. Y cuando se cayó, entonces ahí sí se convirtió en
Satanás. Pero Lucifer no, la misma palabra Lucifer, uno tiene el concepto y se imagina inmediatamente al diablo. Sí, se transformó en diablo, pero en su ascensión la palabra Lucifer es el Señor de la luz, es el Cristo, es el que se crucifica en una cruz y por eso le ponen arriba Ingrid, es Él, es el Señor. Sí, muy bien. Entonces dice el maestro, nosotros tenemos a Lucifer convertido en diablo, negro como él, carbo. Entonces el maestro utiliza, bueno, esos términos porque nos toca hablarnos a nosotros que no conocemos de esto para que uno entienda. Entonces hay una parte muy clave, muy pero muy clave, donde al maestro le preguntan y él dice, Elena Petronila Blavatsky hizo una gran misión, entregar los misterios. Y muchos otros iniciados escribieron, dice el maestro Samael así, en esa conferencia dice, a mí me tocó escribir y citar a esos iniciados y citar esas enseñanzas. Pero dice el maestro, esas enseñanzas de esos iniciados están equivocadas. Pero yo en mis primeros libros escribí así para que la gente que medio conoce de esoterismo entienda. Pero después me toca aclarar. Y es ahí donde el maestro habla maravillas del cuerpo astral y luego el maestro nos dice, el ser humano no tiene cuerpo astral. Ahí es donde el maestro habla maravillas del ser y después dice, el ser humano no tiene encarnado el ser. Y entonces hay que entender muchas cosas para poder ir despejando, las va aclarando, las va explicando. Entonces tengan en cuenta eso. Porque por eso las personas, yo diría como las personas necias que no entendemos, citan y dicen, que el maestro Samael se equivocó porque mire lo que dice en este libro y mire lo que dice en otro libro. O el maestro Samael se copió. Esas personas, como apenas, eso no pueden ser los estudiantes gnósticos, como apenas están entrando al esoterismo, pero no han profundizado, tienden a confundirse y a engañarse. Y por eso hay muchos estudiantes gnósticos, inclusive que han sido hasta misioneros, y se han retirado y han estado ahora en contra del mismo maestro Samael y del maestro Largo. Porque no entienden. Porque no es meramente simplemente leer y creer que porque lo leí, lo entendí. Cuando estos libros, dice el maestro, están escritos con carbones encendidos. Creo que era Juan Pablo Vega el que decía, nosotros no le sacamos ni el humo. Entonces por eso es bueno hacer estas aclaraciones aquí entre todos, ¿verdad? Dice aquí el maestro, Lucifer origina el impulso sexual dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué dicen los hermanos? Lucifer origina el impulso sexual dentro de cada uno de nosotros. Ahí es una forma, Fabio, de verlo ya como una fuerza, ¿cierto? Para quitarnos la cuestión de cachos, de cola, de todo eso, ¿no? No verlo como él es, una fuerza. Que nos da el impulso, ya ahí nos hablan de una fuerza. Sí, nos dice ritual, ¿verdad? Lucifer nos da el impulso sexual a través del cual podremos transformarnos radicalmente. Entonces es lógico, ¿por qué? Porque para lograr la transformación que nos habla la gnosis y convertirnos en hombres reales, que ya lo hemos dicho, incluye a la dama y al caballero, dice el maestro, la única fuerza que lo puede lograr es la energía sexual. Y el maestro explica el por qué. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la energía sexual están los átomos del hombre real. Bienvenidos. Es decir, los gérmenes del hombre no están en el corazón, no están en ninguna otra sustancia, sino en la energía sexual. Y para poder transformarnos en hombre necesitamos hacer que los gérmenes del hombre, ¿cómo sería la palabra? Germinen. Entonces hay que ir a dónde? Donde están los gérmenes.
¿Dónde están los gérmenes? En la semilla. Y con ella es que hay que trabajar. Entonces, ya entendiendo esto, de pronto ya colocamos en primera cámara a mucha gente que ha leído el maestro Samael, y él mismo lo decía, lo tachaban de pornográfico, porque el maestro habla del sexo, de la energía, del tacto, no sé qué. Y eso que el maestro le tocó escribir así para que medio entendiera. Entonces ya entendemos por qué él habla tanto de eso. No podía decir la verdad. Claro, la va a acordar, porque si no, es difícil, ¿verdad? ¿Cómo hace el niño para enseñarle a dividir si ni siquiera sabe sumar y restar? Entonces el maestro va dando la enseñanza, por eso el maestro dice, la enseñanza que estoy dando, la estoy dando en una forma progresiva y dialéctica, sumada de esa manera. Por eso él dice, los libros cumbres que he escrito se llaman los mensajes de Navidad. Y he escrito, dice él, libros de Kinder, que son los que son demasiado profundos también, pero que aparentemente son más sencillos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿dónde están los gérmenes del hombre? En la energía sexual. Hay que trabajar con la energía sexual. Entonces, los que vinieron a los estudios anteriores, se iba leyendo y todos iban participando, dice que Piscis y Sofía deben descender al caos. ¿Por mandato de quién? Del Padre. ¿Y por qué el Padre la mandó? Entonces uno dice, uy, pues, si lo leemos literalmente, pues a la final el Padre es malo porque pobre Piscis y Sofía, él fue el que la mandó allá abajo a sufrir. Él dice, el Padre la mandó porque ella tiene que trabajar con los gérmenes del hombre. ¿Y dónde están los gérmenes del hombre? En el caos. Ese caos es el sexo. Por eso la conciencia debe aprender a trabajar en la alquimia, y eso es muy difícil. No es tan fácil. Entonces dice el maestro, alquimista no es cualquier hijo de vecino, entonces toca aprender. Entonces por eso aquí se nos habla y de pronto, no sé si uno se cansa, que aquí siempre en las conferencias se nos dicen que la castidad, que la transmutación, que necesitamos la transmutación para que muera, que necesitamos la transmutación para que nazca la virtud, el verdadero sacrificio por la humanidad, por esta humanidad, y es un sacro oficio, y eso es la transmutación. Nos hablan de energía para allá, el sexo para allá, y para acá. Y claro, si uno no entiende, y uno no entiende. Claro, entonces ahorita sí estamos tratando de entender un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gérmenes del hombre están en la energía sexual y Piscis y Sofía debe descender para trabajar con ellos. Entonces no sé si han escuchado, de pronto algún sacerdote lo ha leído, yo creo que aquí no sé, todavía hemos llegado a esa parte donde dice muchas partes superiores del ser, ellos se sienten mal porque dicen, uy, Piscis y Sofía se nos voló y se fue para acá. Entonces dice que sienten las noches, no sé qué. Claro, ¿por qué? Porque ella debe descender de lo más elevado a venir a trabajar en los infiernos, que es el caos, para luego reascender victoriosamente y llevar la luz a todos los que están allá arriba. Porque esas partes autónomas del ser, no todas tienen esa luz, a menos que sean cristificadas. E inclusive muchas partes autónomas del ser están atrapadas por el ego. Y entonces Piscis y Sofía debe hacer el trabajo. Entonces nosotros debemos generar conciencia del trabajo sexual. Y eso no es fácil. Y esa conciencia incluso para los solteros, ¿verdad? Debe ser el que todos los días debo hacer, si no todos los ejercicios físico-esotéricos. El maestro dice, bueno, haga por lo menos 3, 4 y termine con el ejercicio rey. O por lo menos dice el maestro, haga un pranayama o ponga en actividad la energía y dice, inspírese allá en la naturaleza, en un bello cuadro, haga respiraciones profundas, pero debemos hacer eso. Si no hacemos eso, entonces Piscis y Sofía no está trabajando en el chao y le queda a uno demasiado difícil. Entonces si ven por qué creo que todos vamos entendiendo, ustedes ya entendían esto, ya que algún día comprendamos que por qué la gnosis siempre se centra en la sexualidad. Y por eso lo que no entendí es tachar el maestro de pornográfico. Y lo cogieron y lo acusaron cuando sacó el matrimonio perfecto allá con los curas y dijeron que era un hombre inmoral y lo persiguieron allá en Ciénaga Magdalena.
y lo metieron preso. No podía bajar porque si bajaba, Lo lo apresaron. arrestaban. Díganme, por favor. El maestro Samael también a esa bajada le llama involución, ¿cierto? No, pero la involución es la bajada, pero a los infiernos de la tierra. No, el maestro le llama que involución en el sentido de que ella tiene que bajar a este plano tridimensional y entonces comienza el plano evolutivo que es por los reinos, Bueno. como esencia. Eso le llama el maestro una involución, bueno, le llama así, una evolución descendente. Bueno, listo. Pero entonces, digamos, en ese caso, en esa evolución descendente, si Sofía pierde poderes, porque igual la esencia como tal, o esos poderes que ya tiene, los va perdiendo, ¿no? Pero depende, si lo está hablando cuando está en los reinos de la naturaleza, No, y nosotros como humanos. sí, o sea, cuando ella va descendiendo, porque el padre dice que manda a Sofía, pero ella va perdiendo, en esa esencia ya pierde poderes. Claro, lo que pasa es que Piscis y Sofía tiene un par. ¿Sí lo han escuchado? Yo clamé a mi padre y mi padre no vino y me dejó acá sola y yo esperando que viniera. Entonces, la esencia o el material psíquico, eso está compuesto por varias partes. La primera que baja o la que baja en nosotros es la que le llamamos la esencia común, la esencia humana. Pero arriba hay una parte esperándola, que es la conciencia divina. La conciencia divina es la que tiene todos los poderes. Pero Piscis Sofía que bajó, o Sofía, o la esencia normal, también tiene poderes, pero no los tiene todos. Cuando se fusionan, porque ella viene a trabajar con los gérmenes del hombre del caos, porque es que la otra no puede bajar sino hasta en la quinta de mayores. Sí, ella no, ¿Sí entendí? Bueno, los que han leído más sí entendí. Porque en la quinta de mayores es que se hace maestro, y en la quinta de mayores, ¿verdad? ¿Qué cuerpo es? ¿Qué serpiente es? causal. El causal. Y dice el maestro, entonces ese causal se fusiona con el alma divina y emerge la luz. Hasta que eso no llegue, o sea, hasta que la par no venga y la ayude, no tiene todos los poderes. Ahora los poderes que tenemos son muy mínimos, ¿verdad? Pero ya antes los tenía. Claro, están arriba, los tiene el ser, los tiene el padre, él los tiene. Lo que pasa es que entonces, cuando se hace esa evolución, ella se desprende, digamos, la yo, para hacer Sí, ella hace desdoblamiento. Por eso es que acá dice el maestro que Piscis Sofía es una rara simbiosis entre la luz y las tinieblas. Ella tiene que descender a conocer las regiones del caos y a trabajar en el caos. Porque ella debe adquirir la sapiencia, Muy bien. que es exactamente la misma luz. Y ella tiene que buscar ese tesoro de la luz que ella tiene todo eso. Muy bien, por eso dice el maestro, nadie puede subir si antes no se ha tomado la molestia de bajar. Primero tiene que descender. Pero el otro, el palo, está esperando ahí. La Walquiria. Sí, el alma divina. Él está esperando ahí. Dígame, Sandra. Yo trato de entender lo que dice que la esencia o Piscis Sofía tiene todos los poderes, pero si no sé si estoy equivocada. Cuando el maestro dice que hay una clave de oro, que una ley superior lava una ley inferior, cuando nosotros nos ponemos a menos leyes, tenemos más densidad. Pero aún con un cuerpo, si nosotros nos proyectamos a una ley superior del causal o hasta del mismo alma, uno va siendo más ayudado que cuando tenemos una rabia, una depresión, porque estamos demasiado hacia abajo. No sé si eso tenga Sí, algo está que bien. ver. De igual manera, pues sí, está bien. De igual manera, pues los poderes del ser se pueden expresar a través de la conciencia que tengamos. Pero dice el maestro, hablando en porcentajes, ¿cierto? La conciencia es tan solo de un 3%. Pero si por lo menos la ponen en actividad, en ese 3% se concentra algo del Padre que nos ayuda. A medida que ella va expandiéndose o emancipándose, entonces las virtudes del ser se van a expresar en ella. Entonces, si el iniciado tuvo poderes de vidas pasadas, se desarrolló, una vez que él se va emancipando, esos poderes van regresando. Pero dice el maestro Lakshmi, que ahorita la logia blanca le ha añadido una cuestión que si está viendo que como la cosa es tan difícil y como que está enredadito, no le da los poderes porque te pierde. O nos perdemos. Nos perdemos. Entonces, dice el maestro Lakshmi que en aquellas épocas, pues bueno, había muchas personas con muchas capacidades, ¿no? En esta, pues no quiere decir que no los haya, deben haberlos, los hay, pero no es como tan común. También hay que buscarlo, ¿no? Claro, Claro. el maestro dice que hay que desarrollarlo. Dice el maestro, no hay que, tiene una frase que dice que no hay que codiciar poderes,
pero que hay que trabajar para ganarlos, porque esos poderes son para la misma obra que está haciendo la persona. Entonces, por eso él dice, la verdadera clarividencia es el sentido de la autoobservación. De la clarividencia es para poder mirarse hacia adentro donde tiene todo eso llave, pero la gente lo utiliza para chismosear. No funciona. Pero dice Don Erwin, apoyan estos planteamientos. Pues primero quisiera decirle, Fabio, que por ejemplo este estudio que usted nos está planteando, tendríamos que llamar la conciencia de la actividad para entender lo importante que es, porque estamos estudiando las enseñanzas que Jesús el Cristo entregó después de la resurrección. O sea, imaginémonos eso por un momento, ¿sí? O sea, todos estamos basados en unas enseñanzas escritas que lamentablemente hoy día tienen mucha tergiversación, como son la Biblia hebraica, ¿sí? De la vida de Jesús como iniciada. Pero nosotros hoy nos reunimos a estudiar las que Él trajo después de la resurrección. Si ustedes observan, por ejemplo, lo que estamos estudiando, en todo el Pistisofía se está estudiando las tres fuerzas, ¿sí? Se está estudiando el cosmos como es, porque lo que nos está enseñando es realmente a crear ese cosmos dentro de nosotros mismos. A mí me parece, Fabio, tan interesante cuando usted, por ejemplo, nos explicó el orden de mundos, que todos lo hemos escuchado, pero así como usted nos lo explicó así, el cosmos del absoluto, el cosmos de las galaxias, bueno, ahí nos fue explicando, ¿cierto? Porque nos da a entender el cosmos nuestro, ¿sí? O sea, ¿cómo está? Entonces, pues mire que realmente esa parte, por ejemplo, usted nos explicó del pez, ¿sí? Donde tomemos una basecita ahí, las tres fuerzas, por ejemplo. Hay algo que el venerable maestro Lalmi enseñó y dijo, es imposible una persona hacer este trabajo si no se sacrifica por la humanidad. ¿Y ese sacrificio qué es? ¿Acaso no es parte de una de esas fuerzas? A medida que vamos perdiendo valores, como usted lo citaba, hoy en día sacar uno para misionero no es nada fácil, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que hacer, un compromiso, una cosa, Lo que no sabemos es que el invierno nos está esperando, ¿sí? Y miren que a la final, en lo que dice Don Ernest, visitando nuevamente la historia bíblica, a la final el pez vomita a Jonás y se fue a predicar. Según lo que dice Don Ernest, nosotros realmente de pronto no hemos trabajado para venir a recibir todo lo que nos están dando hoy. Sí, no lo merecemos de pronto, que bueno, es una luz para poder, pero que en el fondo sí, queremos que nos den las cosas como muy fácil, ¿no? Por eso el objetivo del año pasado y este año es estudiar, porque eso es lo que dice el maestro, que estudiemos, ¿no? Y que practiquemos. Amén. Muchas gracias, Don Ernest. Claro que sí. Bueno, dice el maestro entonces, si controlamos el impulso sexual y transmutamos el esperma sagrado, ascendemos de grado en grado. Todo el trabajo de la gran obra se realiza en la novena esfera, que es el sexo y es el mundo infierno, pues de uno. Si Jesús es Cristo, tuvo que bajar a los mundos infiernos y salió resucitado para esta enseñanza. ¿Cuál fue el proceso del maestro Samael y del maestro? Igual, son los mismos. La diferencia es que el maestro dice que Jesús hizo el drama público. Ellos lo hicieron internamente. Y dicen, pues, en un futuro, cuando se escriba nuevamente la historia por allá y se recuerde allá en otra raza la historia del maestro Samael y del maestro Lalmi, serán unos cristos. Y de pronto se utilizarán metáforas y cuestiones. Pero es el mismo. Es el mismo drama. Siempre el drama siempre es el mismo, dice el maestro. En cualquier sol, en cualquier galaxia, el drama es el mismo. Pero cuando él dice la filosofía que hay que la novena esfera hay que bajar al mundo interno, ¿no se refiere
a uno trabajar en la muerte psicológica, ni el infierno es mis agregados psicológicos, ¿es eso? Claro, sí, el infierno hay que verlo de muchas maneras, ¿verdad? La palabra, por lo menos que hagamos como lo hace el maestro, de una forma sencilla. El maestro es tan bonito, el maestro dice infierno, ¿verdad? De latín, quiere decir lugar inferior. Entonces dice el maestro, el planeta tiene su lugar interno, inferior. El ser humano también lo tiene. El problema es que, como el ser humano se cayó y generamos el ego, el planeta ahorita en sus infiernos está lleno de egos desintegrantes. Nosotros, por crear el ego, también tenemos, somos un microcosmos, un planeta en miniatura, nosotros también tenemos nuestros infiernos. Y esos infiernos también están llenos de agregados psicológicos. Pero hay una contraparte de ese infierno que está allá mismo y es la novena esfera. La novena esfera es el mismo infierno, entonces tiene el aspecto sexual. Entonces no sé si han escuchado de pronto en algún sábado, alguna misa, donde a veces sale la Pista y Sofía, que es necesario que Pista y Sofía se ubique en regiones superiores del caos. Si ella no se ubica en regiones superiores del caos, el Cristo no puede venir a ayudar. Entonces esas regiones superiores del caos tienen que ver con la... Sí, es la misma novena esfera. Tiene que ver con la castidad, tiene que ver con aprender a transmutar. Si nosotros no aprendemos eso como solteros o como casados, el Cristo no puede venir a escapar. Estado de conciencia. Sí, ¿por qué? Porque ahí uno hace conciencia, uno, de la novena esfera desde el punto de vista sexual, pero también hace conciencia de la novena esfera desde el punto de vista infernal. Entonces uno ya acepta, dice el maestro, la persona sabe que tiene una particularidad, porque sabe que ahora sí tiene una legión, pero está empezando a estudiar. Porque cualquiera dice, los de la calle dicen, sí, existe la lujuria, la pereza, todo el mundo sabe que tiene eso. Pero una cosa es hacer conciencia de eso. Para hacer conciencia de eso hay que empezar a estudiar detallada, por eso nos dieron el 14. Entonces cuando la persona empieza a hacer conciencia de su propio infierno, porque empieza a estudiar sus defectos y a reconocer que ha cometido muchos errores, hemos cometido muchos errores por los defectos y nos abocamos a su eliminación. Claro, eso es un proceso de toda la vida. Entonces dice el maestro, recibe la luz del Cristo. Si no, no la recibe. Entonces son dos cosas. Uno, nuestros propios infiernos llenos de ego, que tenemos que hacer reconocimiento de ellos. Y empezar a trabajar. Entonces por eso las primeras claves que nos dan en primera cámara, ¿cuáles son? Observador, observador. Claves son. Es para reconocer eso. Y ya más adelante que nos hablan de transmutación. Entonces nosotros los estudiantes gnósticos, cuando vamos poco a poco reconociendo eso, lo que debe ser la castidad como solteros, como casados, y lo que debe ser reconocer nuestros propios errores y trabajar para eliminarlos, entonces la luz del Cristo viene a ayudar. Si no, no se puede. Pues claro, ¿cómo va a ir el Cristo a ayudar a una persona si está conforme con su yo, si está conforme con toda la diablera que tiene y le da rienda suelta? No puede. ¿Cómo lo va a venir a ayudar el Cristo? Pues si está conforme con la fornicación. Y lo justifica. Bien, entonces ahí es donde Lucifer, que es el mismo Señor, entonces dice, si la esencia no la puedo sacar por arriba, ¿cuál yo tengo que salvarla? Tengo que sacarla por abajo. Entonces, ¿cómo la saca por abajo? A través de la desintegración. ¿Va a ver cuántos hay? Diga. De los hermanos que van a almorzar, para que entonces ellos tengan una idea de los que van a comprar el almuercito acá, porque todos van a almorzar, por ahí hay unos que traen unas arepitas, unos huevitos, entonces sí, mire, ahí están levantando la mano. Los que van a almorzar acá. Los que van a comprar el almuerzo. Los que van a comprar el almuerzo. Los que van a comprar el almuerzo. Hay unos que ya me compraron, igual tengan la... Igual levántenla para que sepan. Sí, así ya los hayan apartado, no importa, es para tener la... Qué pena que los cuente, ¿no? Sí, tranquilo. ¿Ustedes por dos o por uno? ¿Por dos? Ya después toca contar los de adentro, los de la asamblea. Ya, ahí más o menos sale. Bueno, entonces vamos a terminar aquí porque hay que culminar. No, tranquilo, esto es para estudiar entre todos. Sí,
Sí, tranquilo. Si dices que Cristi Sofía es la esencia y está por allá arriba, yo lo veo así, discúlpeme si el amor no son las palabras correctas. Ella dijo, vio, entonces dijo, voy allá a la salud falsa, lo que tengo entendido. ¿Por qué, Dios mío, si estaba allá arriba tan tranquila? Pero bueno, ella decidió irse para allá. Porque lo que tengo entendido es que necesitaba la sapiencia. O sea, yo lo que quiero decir, o sea, uno como ser humano, la persona, a uno tiene que, o sea, quemarse, o sea, tiene que cometer el error para poder entender a veces las vicisitudes de la vida. No sé si es que obligatoriamente tenemos que estar en los infiernos para poder, o sea, uno tiene que cometer los errores. Tiene que conocerlo todo, pero recuerde que eso está dentro de nosotros. Por eso, ya te tengo que meter la pata para reconocer No, que, no. por eso Claro, que me porque entiendes. va a Sí, tenemos que sacar. Bueno, mire lo que dice Cristi Sofía. Pero ella estaba allá arriba. Sí, lo que pasa es simbólico. Ella estaba arriba, pero no totalmente arriba. No sé si ustedes han leído, los que hayan estudiado este libro, han leído que llega un momento en que ella llega y se da cuenta de que para allí, de allí para allá hay 24 niveles. Y llegó al absoluto. Del absoluto para allá hay un montón de niveles. Entonces el maestro Samael dice en Tarot y Cábala, dice, cuando un maestro entra al absoluto, se convierte en un simple aprendiz, imagínense, un simple aprendiz, y es un cristificado del absoluto. Entonces, claro, ya lleva una parte de la tarea, ya de ahí para allá es, depende de qué va a hacer. Pero eso es más que todo nosotros los que estamos aquí habitando, más que todos nosotros los que estamos habitando este planeta, por así decirlo. Sí, claro, porque esta historia es la de nosotros. Sí, porque cada uno tiene un nivel diferente. Diga. En uno de los audios oía que decía que ella bajó por mandato del padre. El padre la mandó y ella le obedeció. Y ella cuando estaba buscando al padre, y el madre lo escucha porque ella le hizo caso así no entendiera. Así Sí, inclusive anoche salió en la Cristi Sofía donde ella le dice al obstinado, no creas que descendí solo por ti, descendí por mandato de mi padre, porque fue el padre que la mandó. Él la mandó. Entonces, ¿por qué? Porque para estar en el absoluto, ¿cierto? Porque todos venimos del absoluto, pero para estar con maestría en el absoluto y entrar, de acuerdo a lo que enseña el maestro, a los procesos de allá del absoluto, es necesario que la conciencia descienda y cree una estructura que le sirva. Y la estructura tiene que crearla abajo, no la puede crear arriba. Entonces, cuando las esencias salieron del absoluto, las de nosotros, eran chispas virginales. Estaban en el absoluto como creación, pero ellos no tenían los átomos crísticos de los cuerpos físico, vital, mental, causal, búdico y átmico de cuerpos solares. Ellos ya no tenían eso, ya simplemente se vino a hacer eso. Pero en la venida, dice el maestro, nos caímos. Pero todo eso siempre ha estado en misterio. Yo siempre recomiendo un libro, se llama Diálogos Esotéricos con Eleuterio Martínez. Él ahí le hace la pregunta al maestro Lasme, le dice, maestro, bueno, ¿cómo fue esa cuestión de allá de la salida del Edén y la Lemuria? Entonces él dice lo siguiente, ya se le estaba enseñando a la humanidad cómo salir del Edén. Dice, el problema fue la desbandada que hubo y no salieron, sino que fue que se cayeron. Porque para hacer ese trabajo hay que hacerlo, aquí lo acabamos de leer, por eso todo esto está conectado, hay que hacerlo con Lucifer. Y Lucifer da un impulso. Fue lo último que leímos. Dice, si controlamos el impulso sexual y transmutamos el esperma, ascendemos. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado a la humanidad? No controlamos el impulso. Y al no controlar el impulso, dice el maestro, vino la desbandada. Entonces el maestro dice, en aquella época los hermanos iban a los templos y eran dirigidos por, ¿cómo era que decía? Por un ángel, por un arcángel, y se conectaban en los patios. Eran dirigidos y como tenían que seguir dándole cuerpo a las otras esencias que tenían que descender a través del método de Kriya Sakti, permitían que un esperma fecundara el óvulo hasta que llegaron los luciferes que se movían en el ambiente. Pero eso hay que entender que eso no es literal. Pues yo no sé, yo no me acuerdo cuando estaba allá, pero eso no es literal. Bueno, pero entonces, según lo que decía Nubia, pues Cristi Sofía veía que de pronto necesitaba más, porque donde está el cabo es donde más se necesita, ¿no? Necesitaba sacar
pues sacarnos de todo, ¿no? ¿Qué filosofía somos nosotros? Por eso. Por eso, viene a descender a crear ¿qué? Los cuerpos, a crear la estructura solar. Entonces, los luciferes, dice, flotaban en el ambiente. Lucifer es el impulso. Y el impulso, dice el maestro, hablando tan bonitamente, dice, y le dijeron, no, eso por allá no vayan tan lejos, ya por allá pasó el templo, eso usted practíquelo en su casa. Y es más, eso ni siquiera tiene la necesidad de retener la energía, eso también la pueden perder. Pero ¿por qué le explicaban eso? Porque ellos deseaban, eso lo explica el maestro Samael, ¿qué deseaban las damas? ¿Y qué desea toda dama? Es un impulso natural, tener hijos. Y dice el maestro que lo hicieron fuera del balance de la naturaleza. Porque mire lo que estoy diciendo, según la enseñanza del maestro Samael, estaban en los templos y los arcángeles les decían cómo hacer el método de Kriya Sakti y tener los hijos para dar cuerpo físico a las esencias. Cuando se salieron, dice el maestro, todos nos salimos del balance de la naturaleza, entonces cayó el deseo y entonces apareció el ego. ¿Por qué aparece el ego? Aquí hay que retomar tantas cosas, ¿verdad? Dice el maestro, ¿qué es el ego? La raíz del ego es el deseo. Dice el maestro, ¿qué es la ira? Un deseo frustrado, insatisfecho. ¿Qué es la lujuria? Un apetito, un deseo sexual desordenado. ¿Qué es la gula? Un deseo desordenado de adquirir cosas o de la alimentación. La raíz del ego es el ¿qué? El deseo. ¿Sí? Entonces dice el maestro, todos los grandes profetas han venido a través de su enseñanza a enseñar cómo eliminar el órgano oculto articulador. La serpiente Itión, la serpiente del deseo. Y muchos que lo han intentado han fallado o hemos fallado. Porque el eje central está en el deseo. ¿Y quién es el deseo? Lucifer, el Señor. Entonces dice el maestro, yo creo que por ahí han escuchado el audio, sino que hay que resumir toda la sabiduría literal, yo creo que eso es literal, en un ratito es muy difícil. ¿Han escuchado el audio donde dice, el Señor llega y eso es como cuando uno se monta en un potro, no sé si han oído, y el caballo brinca para allá y brinca para acá, y dice el maestro, pero lo importante es que usted no se deje caer. No se caiga. Hablando del deseo. Entonces dice el maestro, si vence, entonces él llega, Lucifer llega y le da la mano. Dice, este es mi hijo. Entonces como Lucifer es el mismo Cristo, entonces él dice, Lucifer tiene los estigmas, porque es el Señor. Es el Salvador, el Yeshua particular, el Jesús simple. Dice, cuando le da la mano, le deja una pintica de sangre aquí. ¿Se han escuchado ese audio? Y dice, ese es uno de los míos. Pero básicamente, ¿qué está diciendo el maestro? Que no nos dejemos llevar por el deseo. Ahora bien, estamos hablando del deseo de la novena esfera. Pero no es solamente la novena esfera. ¿Cuántas personas no tienen el deseo o la pasión por lo que sea? ¿Qué es lo que dice el maestro? Por las modas, por el fútbol, por los deportes. Eso es deseo. Y eso es lo que no nos permite. ¿Por los viajes? No, pero hay que ir allá al mismo, hay que ir al Congreso, bueno. Está bien. Ese es el deseo, bueno. Ese es un deseo. El maestro dice, bueno, entonces uno dice, ay, hoy voy para el santuario, pero ay, como que está haciendo como pereza, está como lloviendo, entonces tiene un deseo mejor de quedarse ahí y no va al santuario. Lo que estábamos hablando ahorita, que decía Don Hermes de la misión, ay, que yo quería hacer misión, pero es que el dinero, es que lo otro, o sea, tiene otros deseos. Entonces eso no nos deja avanzar y por eso nos quedamos, por eso mi filosofía se cae. Ese es el problema de nosotros, el deseo. Entonces el maestro dice, para poder eliminar el ego, hay que eliminar el deseo. Quien sea capaz de eliminar el deseo puede eliminar las cabezas cuando quiera. Porque hay que eliminar el deseo y hasta la sombra misma del deseo, dice el maestro Lande. Sí, eso lo dice Cristo Samael, y así es. Pero está hablando en síntesis para llegar al absoluto. Pero antes de lograr eso, dice él, hay que trabajar con ese deseo. Pero ahí es donde la gente no entiende. Entonces el maestro Lande dice lo siguiente, entiendan, hay dos tipos de deseo. Uno que se llama deseo natural y otro que es un deseo
pecaminoso, carnal, infradimensional. Entonces, los que estuvieron o escucharon la última convivencia del maestro Lakshmi en Lumen, año 2005, Semana Santa, él decía, el Señor es el que nos tiene aquí, es Él, Lucifer, el Cristo. Y él dice, Él le da la fuerza para que este pueblo pueda ser. Imagínense que no sería un pueblo sin el fuego, sin ese deseo interno. Él dice, sería, recuerdo la palabra, no sé si se acuerda, dice, una cuestión ahí toda rara, dice. Entonces él ahí donde él habla de que hay un deseo natural. Entonces dice él, aquí estamos entre personas de segunda cámara, y estamos aquí en un cuerpo sacerdotal también. Dice el maestro, si no hubiese deseo, es que todo lo que estamos diciendo porque sale aquí, es lo que está en el ambiente en este momento. Si no hubiese deseo, no pudiese haber una erección en el hombre. Si no hubiese deseo natural, no pudiese haber una preparación de los órganos genitales de la mujer para el sagrado arcano. Ese es el deseo natural, ese se necesita. Pero como nosotros estamos aprendiendo, entonces dice el maestro, eso no es tan fácil, porque dice que la persona va en la línea y dice, ¿dónde sabe que es lujuria y dónde sabe que es deseo? Porque está empezando. Entonces, si han leído al maestro Samael, él dice, al principio el iniciado empieza a hacer la obra rudimentariamente, toscamente, pero para que él siga avanzando es necesario, ¿cómo que llama el sacramento de Roma? Él dice, refinar el sacramento de Roma. Entonces ya la conexión sexual se convierte en una oración, en nada. Eso lo dice el maestro. Entonces dice el maestro Largo, hay personas que cuando van a trabajar, bueno, ya eso tocará cuando hagan los talleres de pareja. Dice el maestro, hay personas que cuando van a trabajar se ponen a hacer conjuraciones, se ponen a hacer rezos, se ponen a hacer un montón de cosas, ¿no? Y ya se enfriaron. Ya no pueden hacer más. Entonces el maestro dice que hay que tener una cuestión. Entonces, hablando del deseo natural, si es que lo podemos, no sé, tener este ejemplo, aprovechen el deseo. Yo, sí, hoy voy para el santuario, no esperen que la mente lo enrede, váyanse para el santuario. ¿Cierto? Yo como que quisiera hacer el curso de Isis, ¿verdad? Quisiera como servir al altar. Aprovechen eso y váyase a hacer, bueno, hay que esperar que cuando lo vayan a hacer, pero aprovechen, bueno, en palabras de lo que estoy diciendo del otro, aprovechen ese impulso natural. Entonces mire que a veces es difícil, ¿por qué? Porque así como aparece un deseo sexual que es del de abajo, negativo, entonces también puede aparecer el impulso de, bueno, yo me voy a hacer eso porque quiero verme con un pelo, o quiero ser sacerdote, porque ahora que yo llegue sí voy a regañar a toda esa gente, porque una gente no hace caso, pero ahora que yo llegue sí. No hablemos de eso, hablemos del deseo, del impulso de servir, del sentir, de servir, y eso está en toda persona, simplemente hay que trabajar. Entonces, señora Nubia, he ahí lo difícil, ¿verdad? Eso es lo complicado, pero si vencemos el deseo, no el deseo natural, si trabajamos con el impulso sexual, que es el Señor, y dice aquí, controlamos el impulso para que no se pierda la energía, o ese impulso egoico lo controlamos a través de las técnicas de observación, entonces podemos transmutar. El maestro dice, no solamente se transmuta la energía, ¿verdad? Lo han escuchado, hay que transmutar los pensamientos, transmutar la palabra, transmutar las emociones, transmutar todo. Entonces todo ese trabajo se realiza con el Señor, y Él es el que nos da esa fuerza. Recuerden que la energía sexual del Señor, del Sacratísimo Espíritu Santo, de la Madre Divina y Lucifer, que en el fondo es la misma fuerza, está en todos los 5 centros, dice el maestro. La energía intelectiva es energía sexual transformada en intelecto. La energía motriz es energía sexual transformada en movimiento. La energía emocional es energía sexual transformada en emoción, inclusive la instintiva. ¿Sí lo han escuchado? Conferencia número 6. ¿Cómo es que llama? La máquina humana. ¿Cierto? El único centro que produce energía es el centro sexual. Y la manda a los otros centros y la transforma el organismo. Cuando quemamos esa energía del intelecto, de la emoción, de tal, dice el maestro, esos centros van a robarle energía al centro sexual.
Y entonces es muy difícil, ¿por qué? Porque la energía del centro sexual, si no la transforma el organismo, entonces dice el maestro, si entrara así como está, destruiría esos centros, porque esos centros no son capaces de contener la fuerza sexual. Entonces, para transformar esa energía, y esa energía llegue a los centros, el maestro dice que lo que hay que hacer, dentro de muchas cosas, la básica que dice que hay que hacer, transformar nuestras impresiones en lo que pensamos, en lo que respiramos y en lo que comemos. Y eso refuerza los tres cerebros. Miren que todo está conectado. La enseñanza es milimétrica, matemática y no falla, que enreda la mente de uno. Por eso es ahí lo difícil, ¿verdad? Nosotros las mujeres somos muy emocionales. ¿Cómo hace uno para...? Sí, yo no me acuerdo. No sé, el maestro da muchos trabajos. Hagan los trabajos. Hagamos los trabajos. El maestro da muchos trabajos para eso, ¿verdad? Dice el maestro dentro de los tantos, ¿no? Estoy diciendo que sea ese. Entre los tantos dice el maestro, consígase una piscina, una bañera, eso la venden por ahí plástica y uno la limpia. O bueno, si tiene una cosa grande en la casa y dice échele agua potable y échele anilina de color azul. Él da muchos ejercicios de eso, pero este que le estoy diciendo, él dice que es para esto. Entonces el maestro dice, métase allí y que el agua quede dentro de él, o sea, se sienta ahí, no sé cómo hará, dentro del agua. Y dice el maestro allí, entonces hay muchas formas. El maestro dice que bueno, hace la vocalización, la U, dice el maestro, exacto, que llama a la ondina Cinderella, el exorcismo del agua y le pide ayuda. Miren lo que dice la hermana y lo que yo me estoy acordando, pero la idea es hacerlo, ¿no? Porque a veces uno se acuerda, pero no lo hace. Hay tantas cosas para hacer, ¿verdad? Tantas, que dice el maestro Larry en un audio por ahí. Si nosotros practicáramos toda la enseñanza que nos dan, no nos quedara ni un minuto libre para divagar. Porque hay mucho para hacer, muchísimo. Bueno, gracias a Dios hoy quien estamos estudiando aquí, estuviéramos haciendo otra cosa por allá, mientras uno dice, no, el ritual empieza a las 2 en punto que llegue, eso alcanzo a llegar. Pero hay muchas cosas que hacer, muchas. Hace poquito por aquí me estoy delatando con Ketty, ya por fin quemamos unas cuantas velitas del 19, que quedan ahí arrumadas. ¿Cuántas velitas del 19 tendrá alguien por ahí arrumada y no las utiliza? ¿Verdad? ¿Cuántos detallitos sencillos para hacer y no se hacen? Entonces lo importante es hacer. Entonces aquí la idea, como estamos en un lugar de estudio, estamos en un lugar sagrado, estamos en un templo, así como cuando se hacen los estudios en los santuarios o allá, en el templo de misterios mayores, que sería la universidad, pues aprovechemos el impulso. Aquí pues no importa que lo diga esta persona o cualquiera que lo diga aquí, eso no importa. Lo importante es que aprovechemos el impulso para hacer esas prácticas. ¿Se acuerdan que no es el maestro Ramal, el maestro Lamy, que dice que a veces nos ganan hasta los perros, los perritos? Porque los perritos cuando se van a acostar hacen 3 vueltas, ¿no? O sea, hacen un cierre ahí. Y ahí no que se tiran a la cama y así dice, así como cayeron, así se levantaron al día siguiente. No hay una oración. Claro, luego dice la gente, puede que nos pase, y no siempre, algún día nos pasará. Entonces, la invitación es a eso, a que lo hagamos, a que practiquemos.